Seguimos. Cuarta parte. Quedé en, ya les comenté en lo último, fuente de bronce. Ahora vamos con el altar de bronce. Lugar de sacrificio. Éxodo 27 del 1 al 8. Y dice así: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera, de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar. Cuando sea llevado, lo harás hueco de tabla, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Creo que bastante extenso. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a nombrar lo que estaba dentro del tabernáculo de Moisés y cuáles son las citas bíblicas. Por ejemplo, en el altar de bronce que acabo de leer también está Juan 1:29. Lo puedo leer porque es corto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mejor dicho, la iniquidad. Puerta del atrio, que es la entrada. Está Éxodo 27:16, Juan 17 y Juan 14:6, porque Él es la puerta. El lugar santo, dice: el lugar donde los sacerdotes ofrecían incienso de la tarde, encendían la luz de la menorá y ofrendaban el pan. Solo los sacerdotes tenían acceso. Allí se encontraba el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes y la procesión y el altar del incienso. Candelabro de oro significaba luz, palabra. Eso está en Éxodo 25:31. Dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Será el calendero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Ustedes pueden ver o pueden escuchar. Eso también lo tienen que buscar. Por eso es que estoy haciendo un poco los videos así, para que puedan buscar que está en la escritura. Cómo el Señor le dio un diseño a Moisés de cómo tenía que ser absolutamente todo. Por eso que dice que Dios es un diseñador. Dice la mesa de los panes, que significa el pan de vida, provisión. Él es el pan. Eso está en Éxodo 25 del 23 al 30 y Juan 6 del 30 al 35. El altar del incienso, que significa intercesión, mediación. Yeshua, el hombre. Eso está en Éxodo 30, del 1 al 10 y 1 de Timoteo 2:5. El lugar santísimo es el lugar donde Yahvé habitaba. Sabemos que estamos hablando del tabernáculo de Moisés. Allí se encontraba el arca del testimonio, donde caía la gloria de Yahvé. El sumo sacerdote era el único que tenía acceso y solo lo hacía una vez al año para la expiación, no remisión de los pecados de los israelitas. La remisión solo la daría Yahshua. O sea, que él solamente lo hacía por expiación. Era un ensayo de lo que debía venir. Elementos del lugar santísimo: el arca del pacto, que significaba pacto, el trono de la gracia, presencia del Eterno. Eso está en Éxodo 30:26, Jeremías 31 del 27 al 34 y Hebreos 8 del 8 al 12. El tabernáculo de Moisés era sombra y tipo de lo que había de venir. Eso es lo que le acabo de decir. O sea, el tabernáculo de Moisés, el Señor se lo muestra como una manera de poder decir qué es lo que iba a hacer cuando viniera nuestro Padre Celestial. O sea, cuando viniera Yeshua, Jesucristo. Entonces era un ensayo de lo que había de venir. Eso está en Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1. Materiales utilizados en el tabernáculo. Por eso que le digo que Dios es un diseñador. Todo tal cual como se hacía la expiación, todo lo que era la mesa, lo que era el candelabro,
lo que era el altar de bronce, la puerta del atrio, el lugar santo, la fuente de bronce, el altar del incienso, la mesa de los panes. Bueno, entonces también cada cosa, por ejemplo, cada color que era utilizado, cada material, el Señor tenía una, por eso que nosotros decimos que nosotros tenemos los códigos genéticos de nuestro Padre Celestial. Dice, el oro significa divinidad, plata, redención, bronce, sufrimiento, pelo de cabra, pecado, piel de carnero teñida de rojo significaba sangre, aceite, unción, altar del incienso, adoración, olor fragante. El color púrpura significa Yeshua, rey, eso está en Mateo. El color escarlata, Yeshua como Salvador, eso está en Lucas. El color azul, Yeshua como hijo, eso está en Juan. El lino, Yeshua como hombre perfecto, eso está en Marcos. La puerta del atrio, el camino, la entrada al lugar santísimo, significa la verdad. Entrar al lugar santífico, santísimo es la vida. Eso está en Juan 14:6. Anunciaba la obra redentora del Mesías, por medio de la cual se abrió el lugar santísimo para que los hijos de Elohim vivamos las 24 horas del día ante su presencia. Eso está en Hebreos 4:15. Yeshua fue nuestra apropiación. Eso está en 1 de Juan 2:2, que habla de la redención, y Efesios 1:7, Juan 1:29 y remisión en Mateo 26:28. Bueno, el primer Adán cometió iniquidad y se desvió del diseño original, que fue lo que les he dicho en los primeros videos. El segundo Adán, que es Yeshua, Jesucristo, vino a restaurar el diseño original. Por eso es que le digo que antes no moraba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora mora en nosotros, porque el Señor hizo, por eso es que yo les digo, aparte de que es un diseñador, trabaja con códigos y nosotros, es importante cuando nosotros estamos escudriñando, ¿verdad? De cómo el Señor abre las escrituras, pero debemos pasar tiempos de contemplación con él. Dice, no, otra palabra hebrea muy común que se emplea para tabernáculo es ojel, que significa morada, hogar, tabernáculo o tienda. Aparece 340 veces en el Antiguo Testamento. No se limita a tiendas de uso religioso, puede ser utilizado para señalar un espacio de almacenamiento, como fue el caso de la tienda de David, ojel. Eso está en Salmo 19:4, Habacuc 3:7, Malaquías 2:12, Isaías 38:12. La traducción de Reina Valera traduce bien ojel como tabernáculo o tienda según el contexto. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que contenía 3 partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo, que era en donde estaba el arca de la alianza, el lugar en donde se manifiesta la presencia de Yahvé. El tabernáculo de David solo tenía un lugar simple, hecho de cortinas, en donde estaba el arca. Aquí vamos a empezar a entrar en el tabernáculo de David. Entonces, como estoy culminando esta cuarta parte, para que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Y es que el tabernáculo de Moisés era un ensayo de lo que iba a venir, ¿verdad? Porque se expiaba, era una expiación de pecado. Cuando el Señor muere y resucita, Él es el cordero inmolado, el único, ya no hay más, ¿verdad? Por eso es que cuando vuelva a venir nuestro Padre, va a venir como el león de la tribu de Judá, como un león rugiente. Ya no va a venir como cordero, porque Él ya vino como cordero, fue muerto, crucificado, resucitado, resucitó y nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo, que vive en usted y en mí. Entonces, quiere decir que el tabernáculo de Moisés era un ensayo de lo que iba a venir. Ahora vamos a hablar del tabernáculo de David en la siguiente parte. Los bendigo.